Muchas veces quizás sentimos que la oración no llega, pensamos que Dios no nos responde en el momento que nosotros queremos. Y estaba leyendo en Santiago que decía, a veces piden y no reciben porque piden mal. Entonces me puse a buscar textos en la Biblia que me indiquen cómo se puede orar, Y busqué de algunos referentes bíblicos, algunas personas muy importantes que figuran en la Biblia y hasta del mismo Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cuál era la clave que quizás tenía Jesús o estas personas para tener oraciones respondidas por Dios? Obviamente siempre sabemos que Dios actúa como Él quiere y Él contesta como quiere y cuando quiere. Nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Y eso que parece algo que quizás no está tan bueno, decir, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios, es algo espectacular, porque estamos en las manos de Él. Quizás a veces lo que nosotros creemos que es algo bueno para nosotros, en realidad no es tan bueno. Y Dios conoce los caminos. Cuando pedimos algo y no pasa lo que nosotros pedimos, muchas veces por nuestro bien. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, creo que todo el mundo lo conoce, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora la pregunta es si nosotros amamos a Dios, porque a veces las cosas no nos ayudan a bien, nos quejamos y decimos, hemos actuado como una persona que ama a Dios realmente, lo estamos tratando de obedecer. Si la respuesta es sí, tranquilos que todo ayuda bien. Y imaginemos algo por un ratito, un segundo, imaginemos esto. Imagínense que ustedes son hijos del rey de Inglaterra, de una persona muy importante, y que ustedes pueden acceder al despacho del rey cuando quieran. Pueden acceder, golpean, sin intermediarios, sin secretarios, sin nada, pueden acceder ante el despacho del rey. Parece que no nos damos cuenta de ese privilegio que tenemos nosotros, que por medio de Jesús tenemos libre acceso al trono de Dios. Pienso que si ustedes se ponen a pensar en eso, no habría un día, un segundo que ustedes no oren. Piensen eso, ustedes cuando oran por medio de Cristo, del sacrificio que hizo, pueden acceder al trono de Dios. Dios mismo, el creador del mundo, el alfa y el omega, el principio y el fin, nos escucha, nos está escuchando. Si ustedes piensan eso un poquito, creo que todos nosotros oraríamos mucho más de lo que lo hacemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente ante el trono de Dios. Esto es fuertísimo, es muy fuerte. Dios está sentado en su trono y nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. En otra versión dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¿Ustedes han pensado eso? ¿Ustedes cuando oran piensan que se están acercando al trono de Dios, que Dios está sentado en su trono y ustedes están accediendo por medio de Jesús a Dios? Esto antes no se podía. Antes de Jesús, este privilegio no lo teníamos. Y ahora, los únicos que tienen este privilegio son los cristianos, los que han aceptado a Cristo en su corazón. Nadie más puede acceder al trono de Dios. Nadie, si no ha creído en Cristo y lo ha aceptado en su corazón y tiene el Espíritu Santo. Es un privilegio tremendo que tenemos nosotros. Y pienso que a veces no nos damos cuenta. Un cristiano jamás puede decir que se siente solo. Yo he puesto una imagen. No puede decir que se siente solo un cristiano porque Dios está con él, está dispuesto a escucharlo. Capaz que es algo que ustedes lo han escuchado muchas veces, Dios está con nosotros, no se sientan solos, pero es así. Si ustedes se sienten solos, si ustedes sienten
que nadie los escucha, es porque ustedes quieren. ¿Por qué? Porque si ustedes se acercan, dice Santiago 4:8, si se acercan a Dios, Él se acercará a ustedes. Por más que no haya nadie en la tierra, que ustedes estén solo en una isla, se tienen que sentir siempre acompañados. ¿Qué compañía quieren más que la compañía del Señor? No hace falta nadie, no hace falta familia, no hace falta amigos, no hace falta nadie si nosotros nos acercamos a Jesús. Amén. 3 enseñanzas claves, cortas, prácticas, breves, para que ustedes puedan aprender y a partir de hoy la puedan poner en práctica. Yo digo, levanten la mano, ¿cuántos oran? La mayoría oran, ¿verdad? Bien, perfecto, todos oramos. Pero, ¿cuántos de ustedes dedican un tiempo de su vida, un momento particular para orar? ¿Cuántos de ustedes dedican y no vale cuando me voy a dormir? No vale. No vale cuando, no se malinterprete. Está correcto orar cuando me voy a dormir, cuando me voy a bañar, cuando voy en el colectivo al trabajo. Hay que orar siempre, dice la palabra del Señor. Pero ¿cuántos de ustedes dedican un tiempo valioso de su vida, dejan de hacer sus actividades diarias, o se levantan temprano, o dicen de tal hora a tal hora voy a solamente orar? ¿Cuántos de ustedes? No levanten la mano, simplemente piensen si lo hacen o no lo hacen. Porque esa es una enseñanza que el mismo Cristo Jesús nos dejó. Hay 29 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que aparece Jesús orando. Jesús oró, Jesús se alejó y oró. 29 veces. Más de la mitad dice que Cristo lo hacía en soledad. Jesús dedicaba un tiempo y un lugar especial para orar. Les repito, está bien que ustedes oren en todo momento, mientras estoy trabajando, mientras voy al trabajo en el colectivo, oren, pero dediquen un tiempo y un lugar especial para orar, porque eso es lo que Jesús nos enseñó con su ejemplo. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, Lucas 6:12 dice, lo leamos de acá. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús estaba por tomar una decisión súper importante, que era seleccionar a los 12 discípulos. Si usted tiene que tomar una decisión importante en su vida, lo que tiene que hacer es orar. Pero no solamente orar. ¿Qué dice ahí? Se fue al monte a orar. Se fue solo. Dedicó un lugar y un tiempo especial para orar. De esta forma, hay muchísimos versículos de Jesús haciendo esto. Veamos otro. Por ejemplo, Marcos 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar que dice desierto, solo, y allí oraba. De nuevo, Jesús dedica un tiempo y un lugar para orar al Señor. Mateo 26:36, otro. En este momento, Jesús está atravesando el momento más difícil de su vida, más difícil, porque ve la muerte cerca. Jesús era Dios, plenamente Dios, pero también era hombre, sentía miedo. Por ahí hablaba yo con un conocido una vez y me decía, pero si Jesús era Dios, él no tenía miedo, él sabía. No, Jesús tenía miedo, sentía temor de lo que le estaba por pasar. Y en ese momento de angustia que tenía Jesús, ¿qué pasó? Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Quédense acá, yo me voy allá a orar. De nuevo, un tiempo y un espacio. Jesús, en esta oportunidad, Jesús invitó a Pedro y a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego,
empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Esto es otra enseñanza que nos deja el Señor. Ustedes pidan oración a los hermanos, pidan la intercesión de los hermanos si ustedes están pasando por un problema. Díganle: hermano, me siento mal, oren por mí. Eso es lo que está haciendo Jesús con los discípulos. Le dice, en la otra versión dice: velen, no se duerman, quédense orando conmigo. Y de nuevo, Jesús se alejó un poco de ellos. De nuevo Jesús busca la soledad. Se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. En la Reina Valera dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este último pasaje, márquenlo después en la Biblia, el 39 nos deja muchas enseñanzas. Nos dice, primero, desde el 38, que Jesús pide a los hermanos que lo acompañen en oración. Velen conmigo, no se duerman, oren conmigo. Segundo, se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente. Hermanos, si usted está bien físicamente, si lo puede hacer, póstrese ante el Señor. Si el mismo Jesús lo ha hecho, si el mismo Jesús se ha arrodillado, ha tocado la frente con el suelo, ¿cómo no lo voy a hacer yo ante un Dios tan grande? Si usted lo puede hacer, hágalo. Si no lo puede hacer, póstrese como pueda ante el Señor. Es importante eso, es importante la reverencia. Nos estamos acercando ante Dios, ante el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de todo. Reverencia. Y tercero, dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre cuando oremos, le digamos al Señor que sea la voluntad de Él. Siempre. Y estemos dispuestos a aceptarla. Amén. Jesús, ustedes piensan que Él se sentía solo, más solo se sentía cuando estaba con los discípulos o cuando estaba en el monte. Les repito de nuevo la pregunta. Jesús cuando estaba en el monte estaba solo. ¿Me van siguiendo? Estaba solo. ¿Dónde piensan ustedes que Él sentía más compañía? ¿Estando con los discípulos o estando en el monte? En el monte sentía compañía porque estaba en la presencia, como hemos cantado, en la presencia del Señor, en el trono de gracia. Ahí estaba. Si usted está solo, si no hay nadie, entre en la presencia del Señor, lo puede hacer confiadamente por medio de Cristo. Un cristiano, le repito, no se puede sentir solo nunca. Nunca se puede sentir solo, porque Dios está abriendo los brazos y diciendo: vengan aquí. Yo, como hemos leído recién, si se acercan a mí, yo me acerco a ustedes. La primera enseñanza: busque un lugar, un tiempo. A veces convivimos con muchas personas en nuestras casas, muchos de ustedes tienen hijos, tienen nietos. Yo entiendo, es difícil. Pero dos enseñanzas nos dejó Jesús. ¿Qué hizo primero? Dice, se fue a la noche cuando ya todos estaban durmiendo. Puede ser una oportunidad para orar. La otra oportunidad es despertarse antes que todos. Si se tiene que despertar a las 5 para orar, háganlo. Usted no sabe la cantidad de bendiciones que se está perdiendo si no lo hace. Dios responde las oraciones. Dios responde. Hágalo. La segunda enseñanza es que debemos orar siempre. Tenemos que orar siempre, sin cesar. Nuestra hermana Viviana tiene un canal que se llama Oremos sin cesar. Oremos todo el tiempo. Quizás ustedes piensen a veces que orar siempre sí se refiere a lo que decía recién. Oren cuando vayan al trabajo, oren para tomar decisiones, oren en el momento que tienen que hablar, que decir algo, para que Dios lo ilumine. Eso es así. Lo tienen que hacer. Ustedes imagínense esto. Les pido 2 segundos, ¿no? Perdón. Imagínense, ¿cuántos son padres de acá? La mayoría creo, ¿no? Son padres. Que ustedes tengan un hijo
que solamente se acerque a ustedes cuando necesite algo. Solamente le llega un mensajito de WhatsApp: mamá, necesito tal cosa, por favor esto, por favor lo otro, y jamás un mensaje de: gracias mamá, gracias papá, te amo, gracias por lo que haces por mí. ¿Sería feo o no sería feo? Bueno, nosotros tenemos que orar siempre, no solamente cuando estamos en aprieto, no solamente cuando necesitamos algo, no solamente si estamos enfermos, que hay que orar, no me malinterpretes, tienen que orar. Pero si todo está bien en su vida, si todo está correcto, sienten que está todo funcionando bien, dé gracias, alabe al Señor. Dedique ese tiempo que yo le digo para alabar al Señor. Si no tiene nada que pedir, alabe, dé gracias. Esto es una historia real. Un hombre dijo una vez: cristiano, y yo sé que quizás no tenía ninguna mala intención en su corazón, pero él dijo literalmente: Dios es tan bueno y no me hace faltar nada, me da todo, que no me hace falta orar. ¿Han escuchado? No me hace falta orar porque Dios me da todo. Y ese es el error. Yo entiendo quizá lo que él quería decir era: yo no le voy a pedir nada a Dios, estoy completo. En ese sentido está bien, pero no me hace falta orar, no, Dios no es una lámpara mágica que yo solamente voy a acceder a Él cuando yo quiera pedirle algo. No es así. Si yo lo amo realmente a Dios, voy a buscar estar en su presencia, en la soledad, en la intimidad, voy a tratar de alabar su nombre con todas mis falencias humanas, pero que mi alabanza llegue al trono de gracia, como leíamos recién. Si no sabe cómo alabar al Señor, no sabe qué decirle, cante las canciones de acá. Cante las canciones que cantamos acá, alguna canción que le guste. Póstrese ante el Señor y cántele una canción. A Él no le importa si desafinamos o no. A Él le importa lo que hay en nuestro corazón. Si no sabe tampoco qué hacer, lea los salmos. Los salmos están llenos de alabanza al Señor, de oraciones de los salmistas al Señor solamente para dar gracias. Por ejemplo, Salmo 139. No lo puse, lo leo acá. Capítulo 14. Si quieren pueden buscarlo. Salmo 139, capítulo 14. Esto es una oración del salmista solamente para alabar al Señor. Ustedes fíjense que no le pide nada, no le pide nada. Y si leen antes y leen después, solamente es una oración de alabanza y de agradecimiento al Señor. Lo leo en esta versión, que es diferente seguro a la que tienen ustedes. Dice así: soy una creación maravillosa. Le está agradeciendo a Dios porque lo ha creado. Y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste mi cuerpo cuando fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. ¿Qué le pidió al Señor en esta oración el salmista? Nada, le está diciendo: gracias por crearme. Todo lo que haces es maravilloso. Te amo, Señor. Gracias por entregar a Cristo por mí. Gracias porque en Cristo somos completos. Gracias, solamente eso. Pero busque un lugar, un tiempo y ore, hermano, ore. Salmo 71, 14, lo he puesto porque me puse a leer los salmos y hay tantos salmos tan lindos que, bueno, iba a poner muchos, pero solamente elegí 2. 71, 14 dice: yo por mi parte siempre confiaré en ti y te alabaré más todavía. Aunque no alcanzo a entenderlo, a todas las horas diré que tú eres Dios y que salvas con grandes actos de justicia. Dios mío, ahora voy a recordar tus hechos poderosos y hablaré de la justicia que solo tú puedes hacer. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro y hasta ahora sigo hablando de tus maravillas que has hecho en mí. Dios mío, aunque esté lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirles a los que no han nacido
que tú eres un Dios poderoso, eres incomparable, pues has hecho grandes cosas, tu justicia llega hasta el cielo. La obediencia, la 3. La obediencia es la clave. Yo he escuchado muchas veces pastores que dicen, la oración es la debilidad de Dios. Obviamente entiéndase que Dios no es débil, pero se entiende, ¿verdad? Si yo digo la oración es la debilidad de Dios, es como que Dios se conmueve cuando alguien ora y contesta la oración. ¿Se entiende? Bueno, muchas veces he escuchado yo eso, que la oración es la debilidad de Dios. Pero en realidad pienso que no es tan así. Yo creo que la clave está en la obediencia. La clave está en la obediencia. Yo veo, hay muchos pasajes en la Biblia que Dios responde las oraciones basado en la obediencia de la persona. Es muy importante que seamos hijos obedientes. Si hay algo que nosotros estamos haciendo y sabemos que está mal y lo seguimos haciendo, ¿quién somos para ir a pedirle algo a Dios? ¿Quién somos? Y para esto vamos a tomar la historia de Ezequías. Dios se regocija cuando tiene hijos obedientes, se pone contento. ¿Se acuerdan cuando Dios habla con el diablo y le dice, ¿no has visto a mi hijo Job? ¿No lo has visto? Él se pone contento cuando usted es obediente, le da orgullo, humanamente hablando, le da orgullo de que sus hijos sean obedientes. Y vamos a leer la historia de Ezequías. Ezequías fue el rey número 13 de Judá. Le voy a contar un poquito el contexto para que ustedes entiendan. El padre de Ezequías se llamaba Acaz y era el rey anterior. Obviamente, Ezequías era el sucesor del padre que se llamaba Acaz. El tema es que Acaz había introducido muchas costumbres paganas, muchos ídolos, dioses de otros pueblos, y básicamente, viéndolo desde un punto de vista bíblico, era una persona hereje, era una persona que no le importaba de Dios, no tenía temor de Dios, y en ese contexto, él era rey de Judá, había un imperio, que era el imperio de Asiria, que era el más poderoso de ese momento. El imperio de Asiria era el más poderoso, y con tal de quedar bien con él, para que no lo ataque, para que no lo invada, el rey Acaz tomaba todas las costumbres paganas de este pueblo de Asiria. Todo lo que ellos querían, él hacía. ¿Qué pasó? Después el sucesor de Acaz es Ezequías. Y Ezequías fue súper obediente ante Dios. Ezequías no le importó nada, no tuvo miedo, no tuvo ningún temor de decir esto no va más, los dioses de los otros pueblos no van más, el Dios de Israel es el Dios verdadero. Vamos a leer un poquito en 2 Reyes 18, desde el capítulo 3. Ezequías obedeció a Dios en todo, tal como había hecho su antepasado David. Quitó los pequeños templos de las colinas en donde la gente adoraba a los dioses. Dice dioses con mayúscula ahí, pero es dioses con minúscula. Solo que cuando lo pegaban en la diapositiva se ponía con mayúscula. No me dejaba cambiarlo, pero son dioses paganos. Y destruyó todas las imágenes de Astarte. Astarte era una diosa de la fertilidad, en donde se le rendían cultos, sacrificios hasta humanos, se derramaban sangre para esa diosa que no era una diosa real. Y destruyó todas las imágenes de Astarte. También hizo pedazos
a la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la trataban como un dios, pues le quemaban incienso y la llamaban Nehustama. Todos los dioses paganos, la serpiente de bronce, las estatuas de otros dioses afuera. Y se estaba metiendo en un problema con el imperio asirio, pero no le importó, no le importó. Él quería obedecer a Dios. Dice, Ezequías confió en el verdadero Dios de Israel. Escuchen eso lo que dice. Ni antes ni después hubo en Judá otro rey como él. Sigamos. Siempre fue fiel a Dios y guardó todos los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Por eso Dios siempre lo ayudaba. ¿Por qué lo ayudaba? Porque guardaba los mandamientos. Hay varias traducciones. Yo creo que la traducción correcta es cuando dice guardaba, porque sabemos que nadie puede cumplir todos los mandamientos a rajatabla. Si usted alguna vez ha mentido, listo, ya está, ya rompió y somos culpables de todos los mandamientos. Pero guardar los mandamientos es tener ese celo por la palabra del Señor, querer obedecerlo, pedir en la oración que hablábamos recién, que con la ayuda del Espíritu Santo Dios nos ayude a obedecerle. Eso tiene que ser una oración siempre nosotros. Y si hay algo que estoy haciendo mal, lo corrijo, lo cambio, no lo hago más. Y si caigo, me arrodillo, me postro ante el Señor, le pido perdón. Eso es guardar los mandamientos. Entonces dice, Dios lo ayudaba en todo. Por eso siempre Dios lo ayudaba y permitía que le fuera bien en todo. Un día Ezequías se puso en contra del rey de Asiria y le dijo que no seguiría bajo su dominio. Era un problemazo, hermanos, era como que Bolivia le declare la guerra a Estados Unidos. A ese punto. Judá no tenía el poder del imperio asirio. Y Ezequías lo reúne a todo el pueblo y le dice, Dios está con nosotros, mayores que está en nosotros, pueden venir miles de ellos, pero Dios está con nosotros. ¿Y qué le pasa a Ezequías antes de ser invadido? Leamos. La prueba, hermano, también el cristiano tiene prueba. En esos días, el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, una buena noticia le dijo seguro Isaías, no, le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. Volver su cara contra la pared es una actitud como de reverencia a Dios, es ponerse en un lugar privado y postrarse ante el Señor. Dijo así, Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Si nosotros oramos a Dios, si le pedimos algo a Dios, o si Dios nos dice, te va a pasar algo que vos no querés, podríamos decirle, Señor, yo he hecho todo lo que vos querés, he tratado de agradarte, he guardado tus mandamientos. ¿Podríamos decirle eso al Señor? Les repito, no quiere decir que no hemos pecado, pero guardamos los mandamientos en nuestro corazón, lo atesoramos. Sigamos leyendo. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo a Isaías, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir al templo para adorarme, porque él estaba enfermo, tenía una enfermedad terminal, para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Dios le responde así. Ezequías le dice, Señor, yo he guardado tus mandamientos, he tratado de servirte. Y el Señor le dice, tenés razón,
y le responde las dos oraciones. Lo salva a él, salva al pueblo de Jerusalén, que eso son dos milagros, porque era imposible que el imperio asirio no lo destruya, era imposible. Pero Dios actuó milagrosamente. ¿Por qué? Por la obediencia de Ezequías. Ya terminamos. Nosotros sabemos que no podemos jactarnos de nada. O sea, nosotros no podemos acercarnos a Dios con una actitud soberbia. Pero sí le podemos decir: Señor, yo te he amado con toda mi fuerza. Yo te he amado, escúchame porque yo te he amado. He guardado tus mandamientos, muchas veces he caído, pero nunca me ha dado como si no pasara nada. Siempre te he pedido perdón, me he arrepentido, he guardado tus mandamientos, he tratado con todas las falencias humanas que puedo tener de obedecerte en todo, y he orado fervientemente para que tu Espíritu Santo me ayude a guardar tus mandamientos. Nosotros solo no podemos, con la ayuda del Espíritu Santo sí. Ore por eso, para que el Espíritu Santo lo ayude a ser fiel al Señor. Cuando el arrepentimiento de uno es genuino, le duele cuando hace algo mal. Le duele, no quiere seguir cometiendo el error cuando sabe que a Dios no le agrada. Y esa convicción la da solamente el Espíritu Santo. ¿Son amigos de Dios ustedes? ¿Son amigos? Dice Juan, no lo puse, Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No cualquiera es amigo del Señor, si hacen lo que yo les mando. Juan 14:21 dice: si yo les pregunto, ¿ustedes aman al Señor? Amén, me van a decir todo. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Al que me ama, me manifestaré en él. ¿Cómo sé yo que lo amo a Dios? Porque lo obedezco. Usted no puede ser hijo de Dios y andar como si nada por la vida, como si fuera que Dios no lo ve. Puede pecar, sí, pero se tiene que arrepentir y hacerlo de corazón. Tenemos que usar el privilegio que tenemos de acceder al trono de Dios confiadamente por medio de Jesús. Él murió para eso. No tenemos que parar de orar, tenemos que orar todos los días. Busque un lugar y un tiempo para hacerlo. Dedíquese un momento especial, no un residuo de su vida, no lo que me sobra. Corte lo que está haciendo, apague la tele, apague el celular. Busque un lugar, si no lo tiene, despiértese temprano, vaya a dormirse más tarde, pero dedíquese a orar. Y las bendiciones que vienen con la oración son muchas. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Nos postremos. Si usted se puede postrar ante Dios, hágalo. Si se puede arrodillar ante Dios, hágalo. Si no lo puede hacer, no importa. Pero la actitud tiene que ser con un corazón postrado, humillado ante el Señor. Nunca piense que no hay una razón para orar. Siempre hay una razón para orar, para agradecer, para alabar su nombre, para cantar. Si no tiene nada que decirle al Señor, regálele una canción que salga de su corazón. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias, Señor, por permitirme acceder libremente al trono de Dios por medio del sacrificio de Jesús, Señor. Gracias por amarme, por escucharme. Gracias por acercarte a mí si yo me acerco a ti, Señor, por no dejarme solo nunca. Gracias por haber secado mis lágrimas muchas veces, Señor, en soledad. Gracias por ayudarme. Gracias por contener, Señor, mis ánimos a veces de hacer lo que no se debe, Señor, porque tu Espíritu Santo me ayuda, me asiste, Padre. Perdóname, Señor, si no he orado como corresponde. Perdóname si todos los días no estoy orando, no me postro ante tu presencia, no dedico un tiempo para orar.
Perdóname si no oro, Señor, por los hermanos de la congregación, por la iglesia perseguida, por las personas que no te conocen. Perdóname si no oro por algún familiar, Señor, que se está perdiendo y no oro como corresponde, Señor. Gracias por ayudarme siempre en todo y gracias por poder descansar en tu voluntad, Padre. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a orar por la obediencia, Señor, y a guardar tus mandamientos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar al Señor. Esta canción habla de la presencia, que es hermoso estar en la presencia de Él. ¿Se pueden poner de pie?